a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del Alavés Real Madrid, ya sabéis, partido mañana a las 10 de la noche desde Mendizorroza, partido debut 2021-2022 en competición oficial por parte del Real Madrid, donde vamos a ver qué equipo saca Carlo Ancelotti. Antes de ir con ese posible 11 del Real Madrid, vamos a hacer F5 y actualización de los nombres propios que no van a estar en primera instancia. Ya sabéis, son baja Toni Kroos, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Martin Odegaard. Vallejo y Odegaard no inscritos, Kroos pubalgia, Mendy todavía se está recuperando de lo que fue la lesión de la temporada anterior y Dani Ceballos también, ya sabéis que sufrió ese fortísimo esguince en el partido de los Juegos Olímpicos frente a Egipto. Por otra parte, importante también, novedad de última hora, porque Marcelo, según ha comentado Carlo Ancelotti, os hemos comentado en madridismoaldia.com, ha tenido un problema físico de última hora y obviamente no jugará de titular y dudamos que esté convocado para el encuentro, por lo que al no estar en plenitud de condiciones se entiende que puede ser el momento para que precisamente Miguel Gutiérrez entre en ese 11 como titular, manteniendo a Álava en el centro de la zaga. Otra de las dudas sería Rodrigo Goes o Eden Hazard. Creo que va a apostar en primera instancia por el brasileño. Bale yo creo que va a ser titular porque se le vio con buenas sensaciones en el partido frente al Milan. Y luego también habría que resolver el asunto de Nacho Fernández o Eder Militao acompañando a David Álava. Creo que será Nacho, o tengo la sensación de que va a ser Nacho, que tiene algo más de dinámica de entrenamientos, va a estar antes que Eder Militao en el centro de la defensa. Antes, chicos, lo dicho, del posible 11 del Real Madrid, vamos a hablar un poquito del Alavés, que es un equipo que, aunque ha hecho incorporaciones, lo que es su base sigue siendo la misma del año anterior. Un equipo que sufrió mucho la temporada pasada para mantener la categoría, pero donde sus puntos fuertes siguen siendo prácticamente los mismos. Me preocupa bastante lo que pueda pasar en el flanco izquierdo con Rioja, que es un jugador rápido, versátil, con muy buena conducción, puede hacer daño a Lucas Vázquez si Bale no ayuda, o Modric en lo que es esas situaciones de 1 para 1, y luego, sobre todo, muy importante lo que puedan dar de sí Lucas Pérez y Joselu, tanto el futbolista gallego como el canterano madridista. Las grandes referencias, jugadores que juegan muy bien al espacio, sobre todo Lucas en velocidad, y Joselu como jugador de referencia, pivote delantero, que a la hora de recibir balón puede generar en remate o generando segunda jugada muchas problemáticas al equipo rival. Por lo tanto, ojo al juego aéreo de banda y segunda jugada que puede hacer el conjunto vitoriano. Con este pequeño mínimo scouting que hacemos del Alavés, ya vamos sí con lo que sería el posible 11 titular, primer 11 de Carlo Ancelotti en competición oficial, compuesto por Thibaut Courtois en portería, defensa de 4 con Lucas Vázquez, Nacho Fernández, David Álava, según como prefiráis, y Miguel Gutiérrez sería la gran novedad en esa defensa. Centro del campo para Carlos Enrique Casemiro, Luka Modric, Isco Alarcón, que creo que va a jugar. Creo que Ancelotti va a apostar por él. A mí me gustaría ver a Valverde, pero yo doy el 11 que creo que va a poner Ancelotti, no el que a mí más me gustaría. Y arriba el trío va a ser Bale, Benzema y creo que va a jugar, como he dicho antes, Rodrigo por delante de Eden Hazard. Ese va a ser el 11 titular tipo que creemos que va a sacar desde Madridismo al Día mañana a las 10 de la noche Carlo Ancelotti. Primer partido oficial del Real Madrid 2021-2022.